Buenas tardes, mi nombre es Luis Ramírez Ordaz, actualmente cursando la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Zacatecas. A continuación les voy a hablar sobre la teoría de juegos, el equilibrio de Nash. Teoría de juegos. La teoría de juegos es un modelo que estudia la toma de decisiones e interacciones estratégicas para conseguir de forma racional y sistémica unos resultados. Además, es una disciplina que se utiliza para resolver situaciones de conflicto o cooperación en ámbitos de la política, la economía o de la empresa. También como ejemplo nos dice que muchas empresas lo utilizan esta teoría para estudiar patrones de conducta en interacciones sociales y así poder diseñar estrategias proactivas que aseguren el éxito empresarial. Teoría de juegos y su importancia. La teoría de juegos es un tipo de análisis matemático que está orientado a predecir cuál será el resultado cierto o el resultado más probable de una disputa entre dos individuos. ¿Dónde se utiliza? Las estrategias de conflicto en guerras de precios, decisiones del cártel, relaciones sindicato en la empresa, acuerdos y negociaciones políticas, económicas, militares, así también como los juegos de azar, etc. Equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash llamado también punto de equilibrio por el mismo John Nash en 1950, donde un juego ocurre cuando cada jugador escoge una estrategia de la que desviándose no obtiene beneficios. El concepto del equilibrio de Nash es de lejos su legado más importante para la ciencia económica y otras ciencias conductuales. Esto es porque sigue siendo el concepto central de la solución en teoría de juegos aplicada a estos campos. ¿Cómo identificar un equilibrio de Nash? En otras palabras, un equilibrio de Nash es una situación en la cual todos los jugadores han puesto en práctica y saben que lo han hecho una estrategia que maximiza sus ganancias dadas las estratégicas de los otros. Consecuentemente, ningún jugador tiene ningún incentivo para modificar individualmente su estrategia. Bueno, esto sería todo de mi parte. Como conclusión tengo que esto se utiliza mucho ya en la vida cotidiana, así mismo como en análisis económicos estructurales. Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Martínez Solís. El día de hoy voy a exponer algo sobre lo que es la teoría de juegos y el equilibrio de Nash. Más que nada es una situación situada en donde los individuos o jugadores no tienen ningún incentivo a cambiar su estrategia, tomando en cuenta las decisiones de sus oponentes. Es útil para tomar decisiones en casos donde dos o más. También ayuda a que personas deciden enfrentar un conflicto, intereses. Así estudia como la toma de decisiones en interacciones, por ejemplo el juego de ajedrez, la negociación, la política, las estrategias militares, etcétera. Se utiliza más que nada en estrategias de conflicto, guerras de presión, decisiones de cártel, relaciones de sindicato de empresas, acuerdos y negocios políticos, económicos o militares. La interdependencia genera muchas veces competencia, más que nada es la competencia entre los participantes del juego, pero los jugadores también pueden tener algún interés compartidos. Un juego puede ser comparado con la división de un pastel, por ejemplo, cuyo tamaño puede aumentar o reducir. Como resultado da acciones y genera a los jugadores. Los jugadores tienen un interés común en agrandar el pastel, pero tendrán interés en un conflicto al momento para acordar la división del pastel. Los equilibrios de Nash se pueden utilizar para predecir el resultado más que nada de juegos finitos, siempre que exista tal equilibrio. Por otra parte, para predecir el resultado más que nada de juegos finitos, siempre que exista tal equilibrio. Por otra parte, el equilibrio se puede encontrar
más que nada utilizando el método de eliminación de las estrategias, lo que nos ayudará a encontrar en el equilibrio Nash mediante la exclusión de equilibrios. Por ejemplo, en el equilibrio encontramos que hay una variación del dilema, por ejemplo la del prisionero. En este dilema clásico la acción se coordina de todos los participantes en el juego, reducirá la condena total de los jugadores. Si ninguno de los dos declara en contra del otro, la condena se reducirá a 6 meses para cada uno, mientras que así uno intenta seguir en el otro la propia estrategia, la de delatar a su rival para salir libre. Alguno de ellos tendría que pasar un tiempo largo en la cárcel. O sea, aquí está el ejemplo más que nada. Más que nada, pues ellos deben de primero checar bien, porque de una o de otra forma, sin que los dos sepan, o sea, ellos van a tomar una decisión, pero cualquier cosa puede afectar al otro jugador. Más que nada los prisioneros, ahí está un ejemplo de cómo es el equilibrio de Nash. Espero y les haya quedado claro, y muchas gracias por su atención. Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que se encuentren viendo esta presentación. El día de hoy a nuestro equipo nos tocó exponer lo que es la teoría de juegos y equilibrio de Nash. Un servidor, José Sarabia, les presentará lo que es nada más la teoría y algunos conceptos básicos e introducción para entender la teoría y el equilibrio de Nash. Entonces comenzamos con la presentación. ¿Qué es la teoría de Nash? Bueno, de juegos más que nada. Es una teoría matemática que estudia las características generales de las situaciones competitivas de manera formal y abstracta. Esto nos quiere decir que, a grandes rasgos, es una teoría que nos va a ayudar a plantear soluciones, digamos, a problemas de competitividad en diferentes ámbitos de la vida. Bueno, a continuación veremos qué son ventajas y utilidades de esta teoría de juegos. Es útil para tomar decisiones en casos donde dos o más personas tienen un conflicto de intereses. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo que si dos personas que son, digamos, líderes de un grupo, de determinado grupo, entonces tienen opiniones opuestas, entonces ellas tendrían que plantearse, cada una de ellas, cómo convencer al grupo de llevar a cabo la decisión que ellos quieren. Entonces, y también tenemos que estudiar la toma de decisiones en interacción. Esto lo veremos con ejemplos prácticos más adelante y se utiliza mayormente en estrategias de conflicto, guerras de precios, decisiones de cartel, entre otras, como negociaciones políticas, económicas y militares. Y aquí vemos los ejemplos prácticos de los que les hablaba. El juego de ajedrez, que es tan sencillo, de ejemplo diario cotidiano. La negociación política también llega hasta esos puntos, y las estrategias militares que hemos visto con los años. Bueno, también tenemos lo que es el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash más que nada es una teoría que nace en 1949, cuando este señor que vemos aquí, John Forbes Nash, escribió un artículo titulado Puntos de equilibrio en juegos de n personas, quiere decir pues tantas personas, varias personas, en el que se definía el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash pues más que nada es una situación donde los individuos o jugadores no tienen ningún incentivo a cambiar su estrategia propia, tomando en cuenta las decisiones de sus oponentes. Esto quiere decir que nadie ganará si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambien. Buen día, mi nombre es Elizabeth Montserrat Iracheta Alvarado, me encuentro cursando lo que es una ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Zacatecas y pues nos tocó hacer lo que es una exposición y pues a continuación les hablaré sobre lo que son lo que es la teoría de los juegos. Y pues, ¿qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos es una teoría matemática que estudia las características generales de las situaciones competitivas de manera normal y abstracta. Pues también esto se utiliza para tomar decisiones en casos donde dos o más personas que deciden se enfrentan en un conflicto de intereses.
y también pues así estudian lo que es la toma de decisiones en interacción, por ejemplo, en algunos juegos como es el ajedrez, la negociación de políticas, las estrategias militares. También otros ejemplos en los que se usa pues serían en las guerras de precio, en las empresas y pues otras cosas más. Los autores principales de esta teoría sería John von Neumann, Albert Stein y Oscar Management. Son uno de los principales autores que estudiaron esta teoría. Y pues lo que es un ejemplo de esta teoría sería pues lo que viene siendo lo siguiente. La teoría de decisiones, pues como se dice, tiene un decisor y un objetivo, la cual diría que son la teoría de decisiones de unipersonal. Y pues varío de decisiones y de varío de objetivos sería la teoría de juegos. De un decisor a varios de objetivos, teoría de decisión y multiobjetivos. Y un decisor y un objetivo sería lo que es la teoría de una decisión unipersonal. También, pues, no siempre tienen que ser matemáticas. No siempre, pues, se tiene que ver a simple vista lo que sucede en lo que es una prisión, ¿verdad? Aquí pues dar claro ejemplo qué pasaría si sería traicionada, cada uno cumple una sentencia de 2 años. En cambio, si es traicionada y no confiesa, pues es libre o después de 3 años es libre, ¿verdad? También no confiesa a traiciona, igual 3 años de libertad o sale libre. Esas son las probabilidades. En cuanto también no confiesa, pues la conclusión es que cada uno cumple una sentencia de 1 año. Entonces, pues esto nos ayuda a tener unas conclusiones y a saber cómo manejar en estas situaciones. Y pues también se va a hablar sobre el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es una situación en donde los individuos o jugadores no tienen ningún incentivo a cambio, su estrategia tomando en cuenta las decisiones de su oponente.